les había contado un poco la historia de lo que había pasado con el Arca del Pacto, en el que moraba la presencia de Dios. Les había contado que ese arca se había perdido después de que el pueblo de Israel había sido llevado cautivos por los babilonios, y ese arca nunca más se volvió a ver, nunca más volvió a aparecer. En ese arca moraba la presencia de Dios, y ese arca estaba en el lugar santísimo del templo. El templo se constituía por 3 sectores. Estaba el patio en donde entraba el pueblo de Dios, estaba el lugar santo, entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, que entraba el sumo sacerdote, y rendían para esta fecha, o sea, lo que sería para Pascua, para Pesach, rendían sacrificio a Dios, rendían holocausto para complacer a Dios. Y bueno, les había comentado acerca de esto, haciendo un poco de historia, porque el pueblo de Israel, y esta es una historia que la cuento siempre, había deshonrado a Dios, se había olvidado de Dios, como ya era una costumbre, un hábito para el pueblo de Dios, deshonrar a Dios, olvidarse de Dios, quitar a Dios de entre sus prioridades, que Dios deje de ocupar el primer lugar en sus vidas. No solo se habían olvidado de Dios, sino que también habían comenzado a levantar altares a dioses ajenos, a dioses paganos. Dentro del mismo templo había figuras de dioses paganos, deshonrando la presencia de Dios, blasfemando contra la presencia de Dios. Entonces, en ese lapso histórico de la Biblia, son varios profetas los que Dios levanta para poder exhortar al pueblo a que el pueblo se arrepienta de todo lo que estaban haciendo, a que el pueblo vuelva a buscar a Dios, a que el pueblo vuelva a levantar adoración al único Dios. Pero el pueblo de Israel hacía oído sordo. No solo que hacía oído sordo, sino que cuando se levantaba un profeta, se le burlaban. Cuando se levantaba un profeta, lo escarnecían. De hecho, inclusive hasta los mataban. Que Jesús, inclusive la semana previa a su muerte, bueno, dicho sea de paso, a Jesús mismo lo mataron. Y la semana previa a su muerte, Jesús mismo dice: oh Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Hablaba del profeta Zacarías, que lo mataron frente al altar en el templo. Era el pueblo, así era el pueblo de Dios. No les interesaba la presencia de Dios, deshonraban la presencia de Dios. Entonces Dios que había hecho el pacto de no dejarlos, de no olvidarse de ellos, de perfeccionar la obra que había comenzado sobre ellos, de no desamparar esa obra que había comenzado sus manos sobre su pueblo, Dios comienza un proceso, un trato para con el pueblo de Dios, en el que Dios no los iba a dejar, Dios no los iba a soltar, a desamparar, más allá de su infidelidad, más allá de que ellos se olvidaban de Él, más allá de que ellos lo deshonraban, más allá de que ellos menospreciaban la palabra que Dios enviaba por medio de sus profetas. Dios dijo: yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar, voy a tratar con ustedes. Voy a tratar con este pueblo mío, decía Dios, para volver a conducirlos nuevamente a un encuentro conmigo, para que vuelvan a buscarme. Entonces ahí sucede una serie de hechos a lo largo de las distintas narraciones de la Biblia, de los distintos profetas. Entre uno de esos hechos, por ejemplo, lo que es el profeta Joel, no se sabe bien en qué lapso histórico exactamente vivió Joel y ejerció su ministerio. Pero bueno, por ejemplo, no voy a hablar de esto específicamente, pero vi una plaga de langostas que arrasó con toda la cosecha de Israel, y el pueblo de Israel, ahí Dios levanta al profeta Joel para exhortarlos al arrepentimiento, y las palabras que decimos siempre: lloren los sacerdotes entre la entrada del altar, busquen el rostro de Dios, convoquen asamblea, convoquen ayuno, rasguen su corazón, no sus vestidos, decía Joel, busquen la presencia de Dios. Y bueno, ahí después viene la profecía: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y demás. No voy a hacer énfasis en este hecho histórico precisamente, pero después hay otro hecho histórico que por ahí podría decirse el principal, que es cuando Dios levanta profetas como por ejemplo Jeremías, como Ezequiel, distintos profetas, a anunciar la destrucción que iba a venir sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, al deshonrar a Dios como lo había deshonrado, Dios iba a permitir que los babilonios vengan y los destruya. Dios iba a permitir que los babilonios vengan y maten a sus hijos. Dios iba a permitir muerte, destrucción sobre la tierra.
iba a permitir que los lleve cautivos. Ahí fue cuando el pueblo de Israel primero se había dividido en 2 reinos y son llevados cautivos a Babilonia. Después de esto, vuelven nuevamente a su tierra, vuelven a construir el templo, pero el templo queda por la mitad. Yo les había comentado de esto hace un par de semanas. El templo queda por la mitad, así que Dios tiene que levantar un profeta que vaya y los exhorte para que terminen de construir el templo. La diferencia es que ahora en el templo no estaba el arca, ese arca había desaparecido. Y esto es algo que en lo que quería hacer un poco de énfasis, porque en base a lo que hablé hace un par de semanas, esa era la prioridad en la que el pueblo de Israel tenía para con la presencia de Dios, que fue lo que pasó también con Saúl. Previamente, algunos años antes, cuando Saúl reinó sobre Israel, en ese lapso de 20 años, el arca del pacto que había sido construida en la época de Moisés, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, ese arca había sido robada por los filisteos. Y después de que desapareció ese arca, a Saúl no le importó volver a traer ese arca que representaba la presencia de Dios. Ese era el nivel de importancia que tenía la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Viene David a reinar sobre Israel, Dios levanta a David, lo pone por rey sobre Israel, David vuelve a traer el arca. Después vuelven a robar el arca mediante esta destrucción que tienen que padecer con producto de parte de Babilonia. Y cuando reconstruyen el templo, ahora el templo está sin arca. Pero, insisto, este era el nivel de importancia que la presencia de Dios tenía para el pueblo de Israel. No les importaba la presencia de Dios al punto de que empezaron a reconstruir el templo y lo dejaron por la mitad. No aprendieron. Fueron destruidos, padecieron muerte, padecieron destrucción, pero vuelven a habitar en su tierra y ahora lo que priorizan es construir sus hogares, sus casas artesonadas, dice el profeta Ageo. Y mi casa estaba así desierta, les dijo Dios. Dios manda al profeta Ageo a que les diga: es tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y mi casa está vacía y desierta, porque habían dejado el templo a medio construir. Ese era el nivel de importancia que tenía la presencia de Dios para el pueblo de Israel, porque en ese momento la presencia de Dios habitaba, vale destacar, en un templo. Hoy la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Este es simplemente el lugar en el que nos reunimos, pero la presencia de Dios no habita en un auditorio, en un edificio. La presencia de Dios habita en nuestros corazones, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay algo que quería destacar, algo que en lo que meditaba esta semana, algo que lo meditaba para mí el lunes por la noche y terminó convirtiéndose en la prédica del día de hoy, que es lo que el profeta Jeremías, la palabra que Dios habla a través del profeta Jeremías, que es una palabra harto conocida y sabida de memoria por todos. Cuando Dios levanta al profeta Jeremías para profetizar lo que había de acontecer sobre el pueblo de Israel, que iba a venir destrucción, que iba a venir muerte si ellos no se arrepentían. Estaba la posibilidad de que ellos se arrepintieran, estaba la posibilidad de que ellos vuelvan a buscar a Dios. No les importó, así que ahí viene la muerte, la destrucción. Y el profeta Jeremías, previo a esto, Dios le habla a Jeremías y le dice: levántate y vete a casa de alfarero y allí te haré oír mis palabras. Sabemos, casi la podemos parafrasear de memoria a esta palabra, la decimos siempre. Pero me gusta y quería destacar primeramente el hecho: levántate y ve a casa del alfarero. Me gusta cómo Dios en más de una ocasión usa este método para hablarnos, que fue también, y destaco siempre la historia, por ejemplo, de Abraham, cuando lo hizo salir de la tienda. Hay veces que Dios nos hace salir de esas 4 paredes, que nos hace salir de ese estancamiento mental en el que a veces nos encontramos. No sé si les pasa, hay veces en las que estamos tan aturdidos por las circunstancias, por las adversidades, por los problemas que nos están pasando, que ese aturdimiento que tenemos mental nos impide por ahí escuchar lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir. Entonces Dios usa esta táctica, este método de decir: salí de donde estás, que te quiero mostrar,
te quiero hacer ver, te quiero ejemplificar para que veas, para que salgas de ese estancamiento. Quiero que abras tu mente un poco más, que salgas de ese estancamiento para poder ver, escuchar, oír mi palabra. Es necesario muchas veces este ejercicio. Dios lo sacó a Jeremías de donde estaba, le dijo: andate a esta casa del alfarero y ahí te voy a mostrar, te voy a hablar, te haré oír mis palabras, te voy a mostrar lo que voy a hacer. Y narra Jeremías: descendí a casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y ahí le anuncia todo lo que iba a sobrevenir al pueblo de Dios. Pero me gusta en primer lugar destacar el hecho, es una palabra sencilla, la mencionamos siempre, pero venía a mi memoria esta palabra porque en más de una ocasión Dios nos somete a un proceso para darnos la forma que Él nos quiere dar, para que cumplamos el propósito, para que Él haga la obra sobre nuestras vidas, para que cumplamos para su plan sobre nuestras vidas, para que Él cumpla su propósito, sus planes, sus tiempos sobre nuestras vidas. Él nos somete a ese proceso como sucedió con el pueblo de Israel, que lo sometió a ese proceso de muerte, de destrucción, para volver a conducirlo a Él. Y destaco primero el hecho de que lo que vio Jeremías al entrar en casa del alfarero era el barro en las manos del alfarero. Aparentemente la vasija ya estaba cobrando forma, pero estaba en las manos del alfarero. Y lo primero que quiero destacar, por simple que parezca, por redundante que pueda llegar a sonar, porque yo sé que es algo que lo digo siempre, pero quiero que es algo que lo tengas presente. Estás en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. ¿Podés creerlo? ¿Podemos creerlo? ¿Podemos ser conscientes de esto? Estamos en las manos de Dios. Yo sé que suena sencillo, sé que suena simple, sé que suena cliché, redundante, pero es necesario ser conscientes de esto, porque muchas veces normalizamos el escuchar esta palabra al decirla siempre o al recordarla siempre y no tomamos conciencia de esto. No tomamos conciencia, nos olvidamos de que estamos en las manos de Dios, de que Dios nos sostiene, de que Dios no nos desampara, de que Dios no nos deja hasta que haya hecho con nuestras vidas lo que dijo que iba a hacer. Él va a perfeccionar la obra que comenzaron sus manos sobre nuestras vidas. Estamos en las manos de Dios y Él nos va a dar la forma que Él nos quiere dar. Amén. Ahora, en más de una ocasión, al hacernos tomar esa forma, somos sometidos a ese proceso doloroso, en el que en ese proceso muchas veces nos vamos deformando, vamos tomando otra forma que no es específicamente la forma que Dios nos quería dar. Como le sucedió al alfarero, que la vasija que estaba haciendo se echó a perder en su mano. Ahora, muchas veces producto de las adversidades, de las circunstancias a las que somos sometidos, muchas veces cuando atravesamos por esos valles de sombra de muerte, cuando atravesamos por tempestades, cuando vientos azotan nuestras barcas, muchas veces esos problemas, esas circunstancias, esas adversidades hacen por ahí que nos echemos a perder, que nos desconectemos de la presencia de Dios, que nos olvidemos de la obra de Dios, que así como sucedió con esta vasija, comenzamos a deformarnos por ahí, comenzamos a perder esa forma que Dios nos quería dar, pero se echó a perder en su mano. Así sea que te eches a perder, así sea que la circunstancia, que la adversidad o que el problema o que lo que sea que te esté tocando vivir, atravesar en este momento, pueda por ahí desconectarte de la presencia de Dios o alejarte de la presencia de Dios, o pueda provocar o producir que ores menos o que te olvides de su palabra o que dudes de su presencia. Eso no quiere decir que dejes de estar en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios. Por más que te eches a perder, por más que te eches a perder, estás en las manos de Dios, y al estar en su mano, Él te va a volver a tomar y te va a volver a dar la forma que Él te quiere dar, porque Él no desampara la obra de sus manos. Su misericordia es para siempre, dijo el salmista, y no desampara la obra de sus manos.
Él no suelta esa obra. Así que así sea que te eches a perder, que maldigas, que te olvides, que te distraigas, que te desvíes del camino, que dejes de congregarte, si Él te tiene esculpido en sus manos, va a volver a tomarte cuantas veces sea necesario y va a volver a darte la forma que Él quiere darte cuantas veces sea necesario. No te perdés de su mano. No te perdés de su amor. Su amor es tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo, que no nos podemos escapar de Él, dice su palabra. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni ninguna otra cosa creada pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No nos podemos escapar de ese amor. Ahora, ese proceso o esos procesos van a durar toda la vida. Tener a Dios en tu vida no te garantiza una vida exenta de problemas, de adversidades, de circunstancias. Por el contrario, tener a Dios en tu vida implica que Dios te va a procesar en más de una ocasión para darte la forma que Él te quiere dar, y ese proceso dura toda la vida. El día que ese proceso termine va a ser porque te fuiste con Él. Esos procesos duran toda la vida. Porque toda la vida Él nos va a procesar para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. Para hacer la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Para producir lo que Él quiere producir en nuestras vidas. La idea es que vayamos creciendo, la idea es que los procesos produzcan en nosotros un mayor y eterno peso de gloria, que podamos crecer en la presencia de Dios, que podamos madurar en la presencia de Dios. Eso sería lo ideal. Ahora, los procesos duran toda la vida. El problema es que en más de una ocasión, cuando somos sometidos a estos procesos, estos mismos procesos, hay veces que terminan generando en nosotros una herida que, en lugar de acercarnos más a la presencia de Dios, muchas veces producto de nuestra terquedad, de nuestra incredulidad, terminamos por alejarnos más de la presencia de Dios. Y ahora lo voy a explicar un poquito más, o me voy a explayar un poquito más. ¿Qué fue lo que le sucedió al pueblo de Israel? Dios somete al pueblo de Israel a un proceso en el que son tomados cautivos por los babilonios, sufren muerte, sufren destrucción, vuelven a morar en su tierra, pero nuevamente la presencia de Dios no era prioridad para el pueblo de Israel, no les interesaba la presencia de Dios, se olvidaban de la presencia de Dios, eran tercos, eran un pueblo de dura cerviz, era un pueblo que no valoraba la presencia de Dios, no valoraba la presencia de Dios. Así que Dios viene y hace silencio. Que de hecho la palabra de Dios también dice a través de Sofonías 3:17, callaré de amor, me gozaré sobre ti con cánticos, me regocijaré sobre ti con alegría, pero callaré de amor, dice Dios a través de Sofonías. Siempre me llamó la atención esa palabra, callaré de amor, el silencio de Dios. En ese momento, cuando el pueblo de Dios dejó de priorizar la presencia de Dios, cuando la relación con Dios pasó a ser una religión, una fe sin alma, sin sentido, una religión sin sentido, una religión sin alma, cuando la adoración del pueblo de Dios pasó a ser una canción aprendida de memoria, cuando la adoraban de labios pero con un corazón alejado de Él y no buscaban la presencia de Dios, Dios hizo silencio. La destrucción no sirvió para que ellos vuelvan a buscar a Dios, evidentemente, porque nuevamente se habían olvidado de Dios. Porque así la destrucción que habían padecido no los hizo volver a buscar a Dios, volver a acercarse a Dios, poner a Dios en primer lugar, buscarlo por sobre todas las cosas, priorizar la relación con Dios. Volvieron a olvidarse de Dios, así que como el proceso no sirvió, ahora Dios los somete a un proceso de silencio. Dios hace silencio. 400 años duró ese silencio de Dios. 400 años. Hasta que nace Jesús. Ahora viene Jesús a la tierra y tiene que romper con esos 400 años de silencio. Cuando Jesús llega, se encuentra con los fariseos, se encuentra con una religión que les tenía que romper la cabeza para que pudieran entender, estoy hablando metafóricamente obviamente, para que pudieran entender lo que él quería, el mensaje de Jesús. Jesús viene y comienza a predicar. Oíste que fue dicho, mas yo digo, y les rompía la tradición y les rompía la religión, atentó en contra de todo lo que ellos
tenían en su cabeza, todos los paradigmas que ellos tenían hasta el momento, Jesús arremetió en contra de todo eso. Jesús viene prácticamente a romperles la cabeza, hablando metafóricamente, con su palabra, con lo que Él quería decirles. Pero manteniéndome en lo que venía predicando, ese proceso al que habían sido sometidos, al pueblo de Israel, lejos de conducirlos a una relación plena con Dios, lejos de producir que ellos prioricen, valoren la relación con Dios, los había alejado por su terquedad, por su incredulidad. No valoraban la presencia de Dios. Y obviamente este proceso, no voy a enfatizar en todo lo que habían vivido, pero imagínense que vienen los babilonios, arremeten en contra de sus casas, destruyen sus casas, matan a sus hijos, son llevados cautivos, son desterrados. Todo lo que había tenido que vivir este pueblo obviamente generó una herida enorme en este pueblo, en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que muchas veces nos sucede cuando Dios nos somete a distintos procesos? Las distintas adversidades, las distintas circunstancias por las que atravesamos en el día a día, en la cotidianidad de la vida, muchas veces generan heridas en nuestros corazones que nos impiden creer, que nos impiden aferrarnos a Dios, que nos impiden buscar a Dios. Ahora me voy a explayar un poquito más. ¿No podré hacer yo con vosotros como el barro en manos del alfarero, oh casa de Israel? ¿No puedo tomarlos en mis manos, deshacerlos y hacerlos de nuevo? ¿No pasa muchas veces que creemos que ya está todo en orden, que ya está todo en su lugar, que pareciera que Dios respondió a la oración, que Dios está haciendo la obra? Y Dios dice, no estás tomando la forma que yo te quiero dar. No me estás poniendo en primer lugar, no estás priorizando la relación conmigo, no estás buscando mi palabra, te voy a deshacer y te voy a hacer de nuevo. Y suena poética, suena linda esta palabra, yo la repito mucho por ahí cuando oramos, la digo muchas veces. Suena poético, suena lindo, pero ese proceso en el que Dios nos deshace para hacernos de nuevo, para que tomemos la forma que Él nos quiere dar, no parece tan lindo. Lo lindo es que estamos en las manos de Dios y que así nos echemos a perder, sabemos y tenemos la seguridad y la confianza, la tranquilidad de que estamos en sus manos. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Pero es doloroso también el proceso cuando Dios nos tiene que deshacer. Porque cuando Dios nos deshace, lo hace mediante circunstancias, mediante adversidades a las que somos sometidos a lo largo de la vida, en el día a día, que nos duelen, que pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Es el callaré de amor, es el silencio que Dios hace, que pareciera que Dios no responde, que pareciera que a Dios no le importa nuestra oración, o que Dios está enojado, o que habremos hecho algo mal, o que Dios se olvidó de nosotros. No sé, los distintos procesos a los que somos sometidos, que esta semana compartía un fragmento, algo que digo siempre, fue lo que le pasó a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba colgado ahí y clama Elí, Elí, lama sabactani, que significa Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que fue la oración que el rey David había hecho cientos de años antes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, el Dios hecho hombre, clama ahí colgado en el madero, ¿por qué me has desamparado? David había orado esa misma oración cientos de años antes. ¿Por qué está lejos de mí tu salvación?, decía el salmista. ¿Vos decís Jesús clamando de esta manera? Sí, porque Jesús se despojó, lo cantábamos hoy, se despojó del ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y como Jesús experimentó esto, de la misma manera a nosotros muchas veces, como simples mortales, nos toca experimentar esta sensación de decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿todavía te importo? Señor, ¿será que habré hecho algo mal? ¿Será que te enojaste?
No, estás en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios. Y si Dios te somete a un proceso, ese proceso es un indicador de que Dios no te dejó. Si Dios hace silencio, es un indicador de que Dios no te dejó, de que Él está procesándote, porque Él te quiere dar la forma que Él te quiere dar. Los procesos son dolorosos, pero el atravesar por ese proceso indica que estás en las manos de Dios y que Él te está dando la forma que Él quiere. Y ahora no lo ves. Ahora no lo ves. Pero cuando cobres la forma que Él te quiere dar, es ahí cuando vas a entender. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debas andar, dice su palabra. Te haré entender. Me encanta cómo explica esto la palabra de Dios, porque en el momento no entendés nada. Hay un poema viejo por ahí o una reflexión, una cosa así, que una mujer estaba tejiendo y uno ve desde abajo y ve todos los hilos colgando hasta que está la obra terminada, y lo ve desde arriba y se ve perfecta la costura, se ve perfecta lo que quería lograr, pero desde abajo se ven todos los hilos. Y muchas veces eso es lo que nos pasa con la presencia de Dios. No entendemos lo que Él está haciendo, e inclusive llegamos a creer, a considerar de que Él nos dejó, de que Él se olvidó. Ese proceso no lo entendemos, es doloroso. Y solo nos queda confiar, descansar en Él y tener la seguridad de que estamos en sus manos. Y la pregunta obviamente es retórica, pero valga la redundancia poder hacerla. Y te lo pregunto a vos de parte de Dios. ¿Puede Dios hacer de la misma manera que el barro en las manos del alfarero con tu vida? Con tu vida, ¿te puede tomar en sus manos y hacerte de nuevo? Porque muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero Dios deja de ser prioridad en nuestras vidas. Muchas veces sucede de manera tan gradual que no nos damos cuenta y comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de meditar en su palabra, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de sus promesas, caemos en la rutina, en la celeridad de la vida, caemos en las responsabilidades, en el día a día. Y suena la alarma a la mañana, te levantás, haces lo que tenés que hacer, y así pasan los días. Y te olvidas de la obra de Dios, te olvidas del propósito de Dios, te olvidas de lo que Dios quiere hacer, de la relación con Dios. Y Dios dice, no me gusta la forma que estás tomando. Te voy a tomar en mis manos, te voy a hacer de nuevo, para que me vuelvas a priorizar a mí, para que me vuelvas a poner en primer lugar a mí, para que tomes la forma que yo te quiero dar. Ahora, parte principal del mensaje de hoy es la herida que generan esos procesos, porque muchas veces pareciera que ya estamos teniendo la forma que Dios nos quiere dar. Pareciera que Dios por fin está haciendo la obra en nuestras vidas y ahí nos deshace para que le volvamos a buscar. Esto yo lo meditaba como algo personal. Cuando sucede algo que vos decís venía todo bien, sucede algo que te vuelve a conectar con Dios, como te hace cobrar conciencia de que todo viene de Él y de que dependés de Él. Dependés de Él, de que todo viene de Él, de que estás en sus manos. Porque muchas veces, y lo digo siempre, nos creemos autosuficientes porque podemos, no sé, trabajar, porque podemos levantarnos, porque nos creemos que podemos autosustentarnos y obviamente es normal, pero nos olvidamos de agradecer y reconocer que todo viene de Él y nos olvidamos de buscarle a Él como prioridad. Entonces muchas veces Dios permite ciertos faltantes, Dios permite adversidades, circunstancias, permite que nos falten ciertas cosas para que podamos volver a concientizar que todo proviene de Él, que Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito, y poder alabar el nombre de Dios en todo tiempo, ser conscientes que dependemos de Él, que Él tiene que ser la prioridad de nuestras vidas, que Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero estos procesos muchas veces producen en nosotros ciertas heridas, como les decía, que nos impiden creer, que nos impiden volver a buscar a Dios, como sucedió con el pueblo de Israel, que volvieron a habitar en su tierra y seguía sin importarles la presencia de Dios.
Es lo que le pasó a Tomás, por ejemplo, o por lo menos lo que la Biblia narra. Que Tomás, Jesús muere, comienza a aparecérseles a los discípulos, ya resucitado obviamente, y los discípulos comienzan a dar testimonio. Vimos a Jesús, vimos al Maestro. Se les aparecía, ellos estaban reunidos como estamos ahora y se les aparecía de la nada, resucitado, glorificado, después de haberlo enterrado, después de haberlo sepultado, después de haberlo visto muerto, después de haberlo visto sufrir, se les volvió a aparecer. Y cuando se lo contaban a Tomás, ¿qué decía Tomás? Hasta que no meta mi mano en su costado, hasta que no toque el agujero de sus manos con mi dedo, no voy a creer. Tomás el incrédulo. Pero Tomás estaba herido. Tomás había perdido a su amigo, Tomás había tenido que ver a ese hombre en el que había creído y con el que había caminado durante 3 años, ese hombre que resucitaba muertos, ese hombre que sanaba enfermos, ese hombre que liberaba endemoniados, ese hombre que hacía a paralíticos caminar, ese hombre que le daba vista a los ciegos, ese hombre que predicaba con autoridad, que dejaba sin palabras a los fariseos, a los sabios de la ley, ese hombre al que había admirado durante 3 años, ahora tuvo que verlo ahí lacerado, tuvo que verlo sometido a los fariseos, tuvo que verlo burlado, escarnecido, hasta que lo mataron, lo crucificaron y lo enterraron, lo sepultaron. La imagen que Tomás obviamente tenía de este hombre se le cayó. Y no solo eso, sino que había perdido a su amigo, había perdido a su maestro, a su mentor. Entonces, es entendible también lo que le sucedió a Tomás, porque no creo que le haya sucedido a él solamente. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando atravesamos por adversidades, por circunstancias? Nos cuesta volver a creer en la palabra de Dios o en lo que Dios quiere hacer. Cuando te tocó atravesar por pérdidas, cuando te toca atravesar por situaciones dolorosas, te cuesta aferrarte a una palabra de Dios. Por más que vengan y te digan, como le pasó a Tomás, vimos a Jesús resucitado. Hasta que no toque su costado herido, hasta que no meta mi dedo en el agujero de sus manos, no voy a creer, dijo Tomás. Y Jesús entendió la incredulidad de Tomás porque esa incredulidad era producto del dolor que Tomás sentía al haber perdido a su amigo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Hay veces que las adversidades, que esos procesos a los que Dios nos somete nos lastiman y nos impiden creer en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si no podemos creer en lo que Él quiere hacer sobre nuestras vidas, si perdemos esa capacidad de poder creer, de poder salir, como decía hoy, mirar más allá de nuestra realidad, mirar más allá de nuestro problema, de nuestra circunstancia, de nuestra adversidad. Si no tenemos esa capacidad como tú, Abraham, de salir afuera, contar las estrellas, ver si las podemos contar, no. Si no tenemos esa capacidad de poder mirar más allá de nuestra realidad, de nuestra circunstancia, si perdemos la capacidad de creer, de esperar en Dios, de confiar en Él, Él no puede hacerlo ahora, no nos puede hablar siquiera. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Y Jesús se le aparece a Tomás y se le presenta a Tomás junto con los demás discípulos y le dice: Tomás, trae tu mano para acá. ¿Viste mi costado atravesado? Tócalo. ¿Podés palparlo? ¿Podés sentirlo? Esta es mi mano atravesada. ¿No querías meter tu dedo en el agujero de mi mano para poder sentir, para poder palpar, para poder experimentar que resucité? Ahora podés creer. No seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dice Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que creyeron antes de ver, los que tuvieron esa capacidad de salir de esa tienda de 2 metros, de mirar el cielo, de intentar contar las estrellas. ¿Las puedes contar, Abraham? No. Así de grande será tu descendencia, innumerable como las estrellas del cielo, innumerable como la arena del mar. Abraham siendo viejo, Sara siendo estériles, habiendo pasado de los 70 años, tu descendencia, Abraham, quédate tranquilo que va a heredar naciones. No te preocupes por nada, Dios puede hacer la obra.
25 años de espera tuvo Abraham, hasta que Dios le dio su primer hijo. Y de ese hijo nacería el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero es necesario salir de ese estancamiento mental que nos impide ver más allá de nuestra realidad, que nos impide creer lo que Dios quiere hacer, que nos impide ver lo que Dios quiere hacer, esperar en lo que Dios quiere hacer. Salir de ese estancamiento que nos produjo muy probablemente esa herida, ese dolor que nos produce el proceso. Cuando estamos en las manos de Dios y Dios nos tiene que volver a hacer. Ahora, Dios no te va a dejar así como estás. Dios no te va a soltar. Dios no te va a dejar hasta que haga lo que dijo que iba a hacer sobre tu vida. Él no te va a soltar. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Él te va a someter a los procesos que te tenga que someter a lo largo de toda tu vida. Y el día que te vayas va a ser porque Él te quiso llevar. Pero no va a ser sin primero procesarte para que puedas ver la mano de Dios. Ahora está en nosotros la disposición de creer. Le dijo el ángel a Daniel: desde que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en presencia de Dios, fueron oídas tus oraciones, y a causa de tus oraciones yo he venido. Desde que dispusiste a entender y humillarte en presencia de tu Dios. Está en nosotros la disposición de querer creer. Yo te pregunto, ¿vos querés creer en que Dios puede hacer la obra? Amén. Gloria a Dios. ¿Querés creer? Amén. Porque la duda la tenemos todos. A todos nos cuesta creer. O por lo menos, no sé, hablo por mí. A mí me cuesta creer. En más de una ocasión soy como Tomás, incrédulo, me cuesta creer. Ahora yo pregunto, ¿querés creer? Porque si está a la disposición de que quieras creer, como aquel hombre que le clamó a Jesús, ayuda a mi incredulidad. A todos en más de una ocasión nos faltan las fuerzas para poder creer. Pero si tenemos esa disposición de decir: Señor, acá estoy, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer, ayúdame a aferrarme a tu palabra. Háblame, no me permitas dudar, ayúdame a creer en lo que querés hacer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y por la incredulidad toda una generación murió en el desierto. Por la incredulidad toda una generación, la generación que salió de Egipto, se perdió de poder ver la tierra que Dios les había prometido. No pudieron ver la obra de Dios consumada, concretada. Que la incredulidad, que ese dolor, que esa herida que te puede llegar a producir el proceso, la adversidad, la circunstancia, no sea un impedimento para que puedas creer, aferrarte a la palabra de Dios, aferrarte a lo que Él quiere hacer, aferrarte a lo que Él quiere hacer sobre tu vida. Si tenés la disposición de querer creer, si tenés la disposición de creer, de humillarte para entender, de someterte al proceso de Dios. Ahora, cuando somos conscientes de que estamos en las manos de Dios, como digo siempre, si lo tenés a Dios, no te importa nada más. Todos tenemos faltantes, todos tenemos necesidades, todos atravesamos por problemas y muchas veces estamos afanados, muchas veces tenemos 1.000.000 de cosas en la cabeza que nos impiden conectarnos con la presencia de Dios. Muchas veces nos sentimos así, que parece que vamos a orar y Dios no responde. Pero cuando somos conscientes de que estamos en las manos de Dios, así sea que estemos pasando por lo que estemos pasando, la adversidad, la circunstancia faltante que tengas, no sé, enfermedades, crisis laboral, crisis económica, crisis familiar, lo que sea que estés atravesando, que te aflija, que te entristezca, cuando te pones a buscar la presencia de Dios y sos consciente de que estás en las manos de Dios, de que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, y lo pones a Él en primer lugar, lo priorizás la relación con Él, el buscarlo a Él. Y muchas veces Dios permite todos esos faltantes y esas crisis justamente para conducirnos a ese punto de decir: Señor, te busco porque no puedo más, porque no soporto más la adversidad, la circunstancia. Y es ahí cuando hay veces en las que Él
no nos saca de la prueba, no nos saca de la adversidad, de la circunstancia. Seguimos atravesando la adversidad, seguimos atravesando la prueba, la circunstancia, el valle de sombra de muerte, seguimos atravesando el desierto, lo que sea que nos toque pasar, pero lo hacemos confiado de que estamos en sus manos, y si Él nos sometió a ese proceso en el que nos deshizo, es porque nos está volviendo a hacer para darnos la forma más hermosa que Él nos quiere dar. Amén. Estás en las manos de Dios. Amén. Y Él te tiene esculpido en su palma y Él te va a dar la forma que Él te quiere dar. Él va a completar la obra que comenzó sobre tu vida. No va a ser sin dolor. Y el salmista de hecho dice, estuvo bien que me hicieras sufrir, porque el sufrimiento me enseñó a prestar atención a tu voz, a tu palabra. Estuvo bien que me hicieras sufrir. Me encanta ese salmo. Y obviamente en el momento no decís, está bien que me hagas sufrir. En el momento te duele la circunstancia, la adversidad, el problema. En el momento llorás, en el momento maldecís, te enojás. Te pasa de todo en ese proceso. Te pasa de todo. Pero hay una cosa que siempre tenés que tener en claro, que siempre tenés que recordar, que siempre te tenés que acordar, así sea que estés enojado, triste, descreído, así sea que no quieras orar, que no quieras creer en ese momento en el que te toque pasar en ese momento. Acordate que estás en las manos de Dios y que Él va a hacer la obra sobre tu vida. Sea el tiempo que tenga que llevar, Él no pierde cuidado y control. Y al final vas a ver la obra que Dios comenzó sobre tus manos. Al final vas a ver la obra que Dios está haciendo. Y ya termino. Un proceso al que el pueblo de Dios también fue sometido es el que les comentaba hace un rato de Joel, que habían perdido toda su cosecha, una plaga de langostas había arrasado con todo, no les había quedado nada, había hambre en el pueblo de Dios, había hambre en Israel, había hambre. Habían sido destruidos. Y Dios levanta al profeta Joel, que les dice nuevamente, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. La higuera y la vid dará su fruto. He aquí yo os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados, nunca más seréis avergonzados. He aquí, la palabra de Dios dice, alégrate, gózate, que haré grandes cosas. Y restituiré los años que comió el saltón, el revoltón, la langosta. Esa es otra palabra para cerrar el mensaje del día de hoy. Restituiré. O sea, el pueblo de Dios fue sometido a un proceso en el que Dios permite que una plaga de langostas arrase con toda su cosecha. Ahora había hambre en el pueblo de Israel. No tenían sustento, no tenían pan, no tenían nada. Había hambre en el pueblo de Dios. Y Dios como el pueblo de Dios había sido sometido a este proceso, Dios levanta al profeta Joel, que los manda a arrepentirse. El pueblo de Dios se arrepiente. Una vez que se arrepienten, dice Dios, yo restituyo todo lo que perdieron. Los años que comió el saltón, el revoltón, la langosta, años de cosecha, años perdidos. Muchas veces sentimos eso a lo largo de la vida. Sentimos, no sé, mediante circunstancias, adversidades, cosas que nos van pasando, no sé, relaciones, inclusive termina ese momento, termina, no sé, esa relación, termina ese trabajo, termina los años que le dedicaste, ya sea a ese trabajo, esa relación, a lo que sea que le hayas dedicado. Sentimos que perdimos el tiempo, sentimos, no sé, que perdimos oportunidades, que perdimos los años. Dios dice, yo restituyo, yo hago cosas nuevas, yo restituyo. No perdiste, yo te devuelvo más de lo que creíste haber perdido. Una vez que volvemos a Dios, una vez que somos sometidos a ese proceso en el que creímos haber perdido, cuando Dios nos toma en sus manos, nos da más de todo aquello que creímos haber perdido. Y es hermoso porque el profeta Joel cierra diciendo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y soñarán sueños y verán visiones. Derramaré de mi espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere concretar con su proceso.
que volvamos a conectarnos con la presencia de Dios, que volvamos a valorar la relación con Dios, que volvamos a ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas, que volvamos a encontrarnos con Él primeramente por sobre todas las cosas, sabiendo que Él tiene cuidado, control de todo, sabiendo que si buscamos primeramente su reino, su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y que si lo tenés a Él, lo tenés todo, que si lo tenés a Él no te falta nada, porque Él es todo para vos. ¿Podemos creer en esto? Amén. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Y repito las palabras del profeta Joel: no temas, alégrate y gózate, que Jehová hará grandes cosas. Alégrate y gózate, que Jehová hará grandes cosas. Leía esta semana un escrito de un psicólogo que decía: si hace un año alguien te hubiera dicho todo lo que ibas a estar viviendo ahora, ¿lo creerías? Este psicólogo dice no. Ahora, imagínate, salí de tu realidad actual. Salí de la tienda, como le dijo Dios a Abraham. Salí de ese estancamiento mental. Imagínate que Dios ya respondió a esa oración. Imagínate que Dios hizo el milagro, que Dios hizo la obra. Estás en las manos de Dios. Imagínate que Dios ya lo hizo. Imagínate la alegría que experimentás en ese momento. Esa alegría, una vez habiendo recibido el milagro, esa alegría, una vez viendo la obra de Dios concretada, viendo lo que Dios ya hizo, es la alegría que tenés que experimentar desde antes de que Dios lo haga. Porque tenés la seguridad, la confianza de que estás en las manos de Dios y que Él va a hacer la obra sobre tu vida. Alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Así sea que veas el campo arrasado por la plaga, así sea que no veas la cosecha, así sea que todavía no veas la obra de Dios, alégrate, porque Jehová lo hará. Jehová lo hará. Así que tenés por fe, tener la certeza de lo que estás esperando, la convicción de lo que todavía no ves. Esa alegría, ese gozo lo tenés que comenzar a practicar antes de que Dios haga la obra. Cuesta un montón, cuesta muchísimo, pero eso es la fe. Creer que aunque todavía no lo veas, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo, aunque todavía no lo veas.